Amiga, por favor suscríbete. Un segundo para ti. Un gran favor para mí. La noche en que declararon muerto a mi padre, Ingrid fue al tribunal con tacones negros, de esos con la punta brillante, como si el funeral fuera solo otro paso más hacia lo que realmente quería. Me llamo Colin Campbell. Tengo 21 años. Vivo en Nueva York, pero no en la parte de porteros y galerías. Vivo en la parte donde los zapatos se secan junto al calefactor y el alquiler se paga con 3 trabajos distintos. Llevo años contando esta historia siempre igual, directa y sin adornos, porque así fue como pasó. Mi mamá murió cuando yo tenía 10 años. Se llamaba Jene. Dibujaba caricaturas en los márgenes de las facturas solo para hacerme reír. La noche en que nació Percy, yo estaba sentado fuera del quirófano, balanceando los pies desde una banca, cuando escuché al anestesista susurrar «Código», antes de que alguien saliera y cerrara la puerta suavemente frente a mí. No hice preguntas. Me quedé ahí hasta que una enfermera se arrodilló, evitó mirarme a los ojos y dijo «Tu hermano está estable. Ya eres un hermano mayor». Nota rápida antes de seguir. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos ves. Gracias, continuamos. Percy salió callado. Nunca rompió del todo ese hábito. Dijeron autismo, no verbal, problemas sensoriales, todo eso. Pero él era exacto. Su mundo estaba más medido que el nuestro. No hablaba, pero notaba cuando el reloj estaba atrasado 2 minutos o cuando sus calcetines no combinaban. Y yo lo aprendí poco a poco, como un mapa que no se lee, se camina. Papá, Jeremy, era fotoperiodista. Un fotógrafo de viajes que había sobrevivido a disturbios, inundaciones y desiertos. Se hizo un nombre arrastrándose por techos en zonas de guerra con una cámara y una oración. Después de mamá, dejó todo eso de golpe. Pasó a dirigir la editorial de viajes desde casa. Hacía panqueques todos los domingos con demasiada canela y dejaba que Percy lamiera la cuchara. No éramos lujosos, pero éramos sólidos. Hasta que apareció Ingrid. Ella llegó a la editorial con una carpeta, dientes demasiado blancos y demasiado perfume. Actuaba como si solo quisiera ayudar, pero se movía como quien inspecciona un lugar. Abrazó a papá como si fuera un trofeo y miró a Percy como si fuera un error en una hoja de cálculo. Llevó cazuelas de duelo, invitaciones a branches benéficos, hablaba de sanar sirviendo a los demás y empezó a insinuar que un poco más de dinero nos ayudaría a seguir adelante. Papá, siempre pacificador, decidió que un último encargo al año no lo mataría. Solo una expedición. Solo unas semanas para mantener contenta a Ingrid. Sí. Esa fue la que lo mató. El río lo atrapó de regreso, más allá de la desembocadura, donde el cauce se ensancha y la corriente se vuelve brutal. La guardia costera encontró restos y parte de su equipo, pero no el cuerpo. Esa semana, las bocinas del puerto sonaban cada mañana. Todavía las escucho. 6 meses después, un tribunal lo declaró oficialmente. Muerte presunta según la ley. Ingrid llevó a su propio abogado, se vistió de negro, asintió con solemnidad y luego solicitó la tutela total de Percy. Canceló mis pagos de la universidad, cortó la terapia de lenguaje de Percy, bloqueó las cuentas y luego levantó un folleto brillante con árboles falsos y niños sonrientes y dijo, «Se va el lunes». Yo tenía 21 años. Trabajaba en la máquina de espresso por las mañanas, repartía en bicicleta por las noches. Lavaba ropa mientras revisaba las listas de Percy. Mantuve la casa funcionando como una mula terca. Esa noche no lloré. Saqué nuestros documentos de la caja ignífuga, metí mi identificación y la de Percy en una carpeta y la escondí bajo la sudadera. Cuando Percy preguntó si el autobús sería ruidoso, le dije que nos sentaríamos adelante y contaríamos las paradas. Le dije que empacara ligero y que usara la sudadera azul, la que no picaba. No le dije que no volveríamos. La mañana que nos fuimos, la luz del pasillo seguía fundida y Percy llevaba la barbilla baja, como si el aire mismo fuera sospechoso. Metí el sobre de Mara dentro del calcetín. Billetes de 50 y de 20, enrollados,
sujetos con una liga que olía a laca barata y humo de antro. Me lo había puesto en la mano sin decir nada. Asintió una vez y se fue, como si no fuera todo lo que tenía. Len llegó en su bicicleta 10 minutos después, con 2 sudaderas y guantes pegados con cinta. Me miró una vez y señaló las bolsas. ¿Las 2? Amárralas, dije. Aseguró nuestras mochilas a una caja trasera como si fuera otro encargo más y pedaleó junto a nosotros hasta la parada del autobús antes de desviarse sin decir palabra. Éramos fantasmas antes del amanecer. 2 autobuses, un transbordo y un tren junto al río que avanzaba lento hacia el norte, como si supiera que necesitábamos tiempo. Percy apoyó el dedo en el sello metálico de la ventana y respiró en series de 4, como le enseñó su terapeuta. No preguntó a dónde íbamos. Sabía que no era de regreso. La casa de la abuela estaba al borde de un pueblo que la autopista olvidó. Entre un aserradero cerrado y un viejo huerto de manzanos inclinado hacia el este, como si escuchara. Los escalones del porche crujían incluso sin moverte. El ático olía a polvo y nidos de ratón, pero estaba seco y daba al bosque. «Aquí es», le dije a Percy. No habló. Tocó el suelo con la palma y asintió una vez. La casa no era grande, pero era nuestra. La abuela se la dejó a papá antes de que Ingrid apareciera, y el condado la tenía registrada como propiedad separada. Lo que nos salvó fue un pequeño trámite legal que ella hizo antes de morir, una escritura de transferencia por fallecimiento que me nombraba beneficiario contingente con derecho total de ocupación. Ingrid no podía acercarse a menos de 3 metros del porche sin tropezar con ese documento. Subimos al ático, dejamos las bolsas y levanté una tabla del rincón. Sellé nuestros certificados de nacimiento y los papeles viejos de papá debajo, planos y seguros. No era paranoia. Era preparación. La primera noche hice reglas nuevas. Tapones para oídos junto a la puerta. Zapatos en la caja con cinta azul. Cena a las 7 en punto. Luces apagadas a las 9. La rutina no era opcional. Era aire. A la mañana siguiente entré al café de Sophie Witte con la mochila de repartos aún puesta. Me miró una vez. ¿Sabes espumar leche sin ahogarla? Lo averiguo. Me lanzó un delantal. Sin preguntas. 3 días después me añadió a la lista de repartos. 5 días más tarde armó un horario por colores en su laptop y lo llamó plan. No caridad. Un plan. El ático era frío de noche, pero a Percy no le molestaba. Apilaba sus cuadernos como ladrillos cerca de la ventilación y contaba los crujidos cuando soplaba el viento. Empezó la escuela la semana siguiente. La señora Ives, la maestra de historia, lo miró y dijo: «A mi hijo tampoco le gustan las campanas». Me dio una lista. ¿Qué formularios presentar, cuáles ignorar y dónde presionar si alguien intentaba meter a Percy en la casilla equivocada? En el almuerzo conoció a Asa Trent. El chico llevaba un chaleco lleno de postales. «Te cambio un faro viejo por esa naranja». Percy peló la naranja de una sola pieza, la entregó y recibió 2 postales. Se sentaron en silencio 15 minutos y luego se fueron a clase sin hablar. Pareja perfecta. Yo atendía el mostrador por las mañanas y repartía bollos y café en bicicleta por las tardes. Sophie me ayudó a encontrar ritmo. Sin lástima. Solo logística y planes de respaldo. No preguntó por qué Percy se sobresaltaba con las sirenas ni por qué yo miraba demasiado a hombres mayores con chaquetas grises. Lo vio todo y no dijo nada. Por las noches me acostaba en el suelo del ático con una sudadera de almohada, viendo cómo la luna cortaba líneas entre las rendijas. Escuchaba sirenas, motores, pasos que nunca llegaban. Aún así, cada documento seguía bajo la tabla suelta. Al 10º día, Ingrid escribió: «Vuelve a casa». No respondí. 2 días después, audiencia de custodia programada. Guardé fecha y hora, tomé captura y la envié a un correo nuevo solo para el tribunal. Luego, silencio. 11 días. Imprimí esos mensajes y los archivé con los documentos. El silencio de Ingrid no significaba seguridad.
Significaba otro ángulo. Len me consiguió una bicicleta solitaria, frenos buenos y media campana. La manejé como si valiera oro. Repartí bollos antes del amanecer y cerré al anochecer. Aprendí quién dejaba propina, quién mentía sobre olvidar la cartera y cómo oler una escasez antes de que golpeara la caja. Sophie notó cuando dejé de beber el café quemado que dábamos a clientes antipáticos. Una noche me dio una taza y dijo, «No solo estás sobreviviendo. Lo sabes, ¿verdad?» No contesté. Seguí lavando tazas de la más grande a la más chica. Entre la segunda tanda de muffins y el tercer viaje a correos entendí algo extraño. No extrañaba la ciudad. Ni el ruido, ni el ritmo, ni el horizonte. Extrañaba a papá. La forma en que mascaba chicle en los semáforos como si grabara tomas extra. Cómo encontraba la mejor luz en el peor restaurante. Cómo se paraba a mi lado en el fregadero y decía, «Tú enjuagas, yo acomodo». Todavía lo oía, voz baja y firme, como una promesa. Cada mañana detrás de la barra espumaba leche como un ritual. Una mano en la jarra, un ojo en el reloj, el vapor constante. Recitaba el presupuesto semanal en voz baja, renta, comida, citas de Percy, pago de turnos y $5 para calcetines. Si la espuma salía mal o los números no cuadraban, me temblaban las manos. Por la noche limpiaba la máquina 2 veces y cerraba exactamente a las 10:12. Luego barría. Luego revisaba la caja otra vez. La rutina me mantenía entero. La rutina mantenía estable a Percy. Era lo único en la casa que realmente funcionaba. Por entonces Percy empezó un sistema de cuadernos. Uno de datos, uno de escenas, que supuse eran historias. No hablaba mucho de ellos, pero algunas noches me leía uno mientras yo separaba la ropa. Líneas cortas, hermanos en un ferry, un comedor silencioso, finales abiertos como una puerta sostenida con una piedra. Una vez dijo, «Quiero ganar para poder restarte». Lo miré. ¿Para que yo cargue menos peso? Asintió. Ese era el abrazo de Percy. En la tercera semana, Sophie me ascendió a encargado de turno. No lo dijo como ascenso. Me dio el nuevo horario y dijo, «El molino funciona, el café está caliente y nunca has llegado tarde. Así se avanza aquí». Deslizó el formulario de depósito directo como si fuera una servilleta. La señora Cibes me esperaba afuera de la escuela un jueves con una carpeta rotulada Colin Campbell, tutor. Hicimos un plan educativo que sí encaja. Firma aquí, aquí y aquí. Y ya autoricé que Asa se quede a su lado cuando el salón se pone ruidoso. Después de eso, Percy dejó de traer naranjas. Él y Asa intercambiaban dibujos, faros, barcos, bancas vacías. Percy coloreaba en silencio. Asa contaba el tiempo con los dedos y le daba chicle cuando veía que Percy se tensaba. Mara me envió un enlace de la nada. northharbourpages.net, un sitio discreto. Había subido escaneos de las historias de Percy, sin dirección, solo un apartado postal en el borde del pueblo. «La gente las está comprando», dijo al día siguiente, sin aliento. «Pedidos de verdad. Imprimí 10 más esta mañana. Usé la risografía de la escuela. No delates». No lo hice. El primer golpe oficial llegó 2 lunes después. Percy comía galletas en el ático, alineándolas por las esquinas rotas. Abrí la puerta y había un hombre de saco planchado, ojos de lector de medidores. ¿Colin Campbell? Ya desplegaba el sobre Manila. Notificación legal. Petición de custodia. Revisión de emergencia. Hizo una pausa. «Lo siento, chico». Couldermatt dijo, señalando el membrete. «Lee la letra pequeña». Se fue sin esperar firma. No entré en pánico. Volví al mostrador, tomé foto de la primera hoja y se la envié a Sophie. La leyó en la cocina y salió a apoyarse en la puerta como si hubiera esperado esto. «Si quieren declaraciones de carácter», dijo, «testificaré sobre la rutina de Percy, tus horarios y tu manejo del estrés. Tengo todos los registros».
No me asusta el papeleo. Solté medio suspiro. Bastaba. 2 días después, Bram Sutter, el amigo inmobiliario de Ingrid, publicó un anuncio en línea de nuestra vieja casa en la ciudad. Próximamente, decía el anuncio, como si ya le perteneciera. Tomé capturas de pantalla. El plano marcaba nuestro dormitorio como potencial de conversión. Ni siquiera había esperado a que terminara la sucesión. Se lo reenvié al señor Henderson. No hablábamos desde el memorial, pero su número seguía guardado. Contestó en menos de 1 hora. Lo estoy revisando, escribió. Incluso en texto, su voz se sentía como varilla de acero, firme, sólida. Ese jueves, el arrendador de Sophie entregó un aviso. Rescisión de contrato pendiente por reevaluación de la propiedad. Sin explicación. Rastreé la sociedad limitada por 2 portales distintos y encontré una empresa fantasma ligada a una de las inmobiliarias de Bram. Se lo llevé a Sophie a la cocina. Intentan presionarte a ti para presionarme a mí, dije. Ella asintió una sola vez, labios apretados. Entonces apretamos nosotros, respondió. Len tomó un fajo de los zen de Percy y los guardó en su mochila de mensajero. Recorrió el malecón en bicicleta y los dejó en cafés, tiendas de discos, el kiosco de la Marina. La gente no detiene a una bici que parece tener prisa, dijo. Sobre todo si hace sonar la campana como loco. Percy habló poco esa semana. Solo escribía. 3 historias nuevas. Sin títulos, solo numeradas. Encontré una con una línea subrayada en rojo. Un hermano es un pequeño faro que llevas en el abrigo. La leí 3 veces. La doblé y la guardé en la cartera, detrás de mi identificación. Esa noche limpié la máquina de espresso 2 veces solo para quemar nervios. Habíamos pasado de escondernos a rebuscárnosla y ahora estábamos justo en el centro de la mira de alguien. Mara pasó por el café cerca del cierre con un impreso de totales de pedidos. A la gente le encanta lo que escribe este chico, dijo. Vamos a necesitar más papel. Le alcé una ceja. ¿Seguro que no son compras por lástima? Ella soltó una risa corta. Para nada. Los citan en los comentarios. Una mujer escribió todo un blog titulado Mi hermano, El Faro. Sophie salió de atrás con una cafetera recién hecha y 2 tazas. Si lo citan, no es lástima. Es resonancia. Esa noche, Percy estaba en el ático dibujando una escena de 2 chicos sentados en un muelle. Lo observé desde la escotilla abierta, iluminado por su lámpara de pinza. No se inmutó cuando el viento golpeó una persiana suelta. Siguió dibujando. Cerré la puerta de abajo, corrí el cerrojo y volví al mostrador para reescribir el presupuesto de la semana siguiente en la parte trasera de una funda de café. Renta, comida, papel zen. Ya no solo sobrevivíamos. Estábamos construyendo una vida alrededor de palabras. Sophie pegó el volante del micrófono abierto en la ventana del café el mismo día que Percy imprimió su 5º zen. No lo anunció a lo grande. Un arranque suave, con muffins y café de la casa. Sin cuota de entrada. La lista se llenó en media hora. Yo me apunté al final solo para equilibrar la página. Percy escribió su nombre como P.K. North. Sin nombre propio, sin presentación. Solo iniciales y un seudónimo que inventó después de mirar un horario de trenes. El lugar se llenó a las 7. Gente del pueblo, un par de chicos del instituto artístico, un tipo con pana que decía tener un podcast pero nunca decía cuál. Percy se sentó atrás, con el cuaderno sujeto contra el pecho y las mangas de la sudadera cubriéndole las manos. Dorian Pique, SDJ Bocazas del pueblo con demasiados chalecos de segunda mano, llevó una bocina vieja con una calcomanía de iglesia pegada al costado. Nada de bucles, nada de acoples, nada de estupideces, le dije. Levantó las manos. Tranquilo. Tengo sonidos de puerto, olas y viento. Cosas calmadas. Textura, no ruido. Le lancé una mirada. Se encogió de hombros. Confía. Funciona. Funcionó.
Cuando llegó el turno de Percy, Sophie lo llamó como a cualquier lector. Caminó al micrófono sin levantar la vista. Manos planas. Voz baja. Cada palabra exacta. Historia número 7, dijo. Dos hermanos en un muelle. Uno cuenta el tiempo. El otro cuenta bocinas. Se oyó caer un agitador de café sobre el piso. Nadie se movió. Ni siquiera Dorian mascaba chicle. Percy leyó 2 páginas. Líneas cortas, sin dramatismo, pero se sentía en las costillas. Terminó diciendo, un muelle es una pregunta. Un hermano es la respuesta. Nadie aplaudió por un segundo. Luego Sophie empezó, suave y constante. El sonido creció desde ahí. Mara grabó todo con el teléfono y subió el clip a la cuenta del café esa misma noche. Pensé que tendríamos algunos me gusta, quizá 1 o 2 compartidas. En cambio, se propagó rápido. Primero el pueblo, luego el de al lado. Después, una chica de Bookstagram con una cuenta pequeña lo reposteó y lo llamó puro. A Percy no le importaron los comentarios. Preguntó si alguien tenía dudas sobre el espaciado en su zen. Le dije que todavía no. A la mañana siguiente, le encolgó una rejilla metálica cerca de la caja y la rotuló con su etiquetadora vieja, North Harbour Pages. La gente compraba uno con su café y dejaba propinas enormes. Sophie alzó una ceja, me dio el frasco y dijo, inventario con sentimientos. ¿Quién lo diría? Le pedí a Percy que se mantuviera anónimo. No necesitábamos que Ingrid olfateara nada. Todavía no. Asintió. Usamos iniciales en las portadas y el apartado postal. Luego el semanario local publicó un artículo. No portada, pero doble página central. ¿Quién es Pekka North? Incluyeron una foto borrosa de las manos de Percy en el micrófono y citaron la dedicatoria de su segundo zen, para CC, Guardián de la Luz. Me quedé helado. No habíamos hablado de dedicatorias. Me quedé mirando esa línea más de lo necesario. Vendimos toda la primera tirada de zen en 2 fines de semana. 84 copias, más 10 por correo. Sophie tuvo que reponer Toner 2 veces. Bram me llamó 2 días después. Chico, dijo, como si yo fuera un pasante perdido. Esa casa que estás ocupando, capital improductivo. Seamos inteligentes. Mantuve la voz plana. Dilo otra vez por escrito, por favor. Río. No seamos litigiosos. Ya es tarde, respondí. Couldermatt, el buitre legal de confianza de Ingrid, presentó una nueva moción. Hermano inestable obstruyendo acceso a servicios necesarios. Basura total, pero suficiente para activar una revisión. La señora Ives no dudó. Escribió una carta al juez, mecanografiada, firmada y certificada, detallando el progreso de Percy, cómo participaba, cómo se comunicaba, cómo trabajaba con estructura. Citó el proyecto Zen sin nombrar a Percy directamente. En la siguiente lectura en el parque, Percy estuvo bajo el kiosco cubierto, con Asa a su lado. Asa no dijo nada. Solo pasaba las páginas mientras Percy leía la historia número 9. Un faro sin bombilla, pero que igual señala el camino. Un niño aplaudió primero. Luego una mujer con carriola. Luego el resto. Al final, Percy sostenía la última hoja con ambas manos, inmóvil, y nadie miraba el teléfono. Ahí supe que teníamos algo real. De vuelta en el café, conté la caja fuerte 2 veces y una más por si acaso. La llevé caminando al despacho de un abogado cuyo consultorio estaba sobre una tienda de colchas y olía a papel y limón. Usaba pana, no daba la mano y solo dijo una cosa antes de darme su tarifa. No llegas tarde, pero estás cerca. Necesitamos papeles, no pasión. Pagué el anticipo en efectivo. ¿Tienes registros? Preguntó. Todo menos sus cepillos de dientes, dije. Sonrió. Es un comienzo. Después del cierre, Sophie me dio un juego extra de llaves. Si me sacan, dijo, tú abres por las mañanas. No cerramos. No por ellos.
Asentí, alineé las tazas por tamaño y dije, copiado. A 8 semanas vista, la feria del libro de la ciudad apareció en el calendario. La rodeamos en rojo. No como un tal vez, sino como una línea que íbamos a cruzar. Esta parte la cuento como el señor Henderson la reconstruyó después, pieza por pieza, porque es la única forma en que tiene sentido. Explica por qué algunas cosas se perdonan y otras no. Explica por qué el río dejó de ser solo agua y se volvió evidencia. El catamarán de papá entró en mala agua donde el río se ensancha y empieza a fingir que es océano. El viento empujó contra la corriente y el casco golpeó mal. Salió despedido, se golpeó la cabeza con la viga transversal y perdió la cámara antes de perder la embarcación. La corriente lo llevó más allá de los juncos donde el sonido cae y la profundidad engaña. En eso todos coincidieron. Una tripulación de pesca hizo un aviso más tarde esa mañana. Un hombre había sido arrastrado a las aguas poco profundas 2 curvas río abajo. De mediana edad, sangrando, vivo, pero hablando poco. Los detalles cambiaron con la marea. Uno dijo que tenía el pelo oscuro. Otro, que era gris. Alguien juró que llevaba una chaqueta fuera de temporada. Sin nombre, sin documentos, sin cámara. Los rumores se apilaron en la desembocadura. Fragmentos de una historia sobre un fotógrafo sin cámara. Un hombre que preguntaba dónde estaba y no reconocía la respuesta. Un hombre que caminaba como quien ha pasado la vida equilibrando peso desde las caderas. Cuidadoso. Entrenado. Henderson no compró la versión ordenada. Quemó millas aéreas y suelas. Miró dónde encontraron el bote, no donde la historia decía que fue. Habló con estibadores que no miraban al cielo cuando mentían. Ellos lo enviaron a bares, los bares, a Cruz, y Cruz, a un hombre que caminaba como ese fotógrafo. Henderson dijo después que siguió la postura más que los rostros. Antes de subir río arriba, pasó por la casa de la ciudad. Ingrid abrió la puerta de negro, el cabello tirante, la cara ensayada. Bram Sutter estaba sentado demasiado cerca, piernas cruzadas como si fuera suyo. Henderson hizo preguntas cortas y miró todo. Cerraduras nuevas. Teclado nuevo en la alarma. Un número pegado junto al teléfono que no era nuestro. Ingrid lloró cuando tocaba. Bram no hizo nada. Eso le dijo más que cualquier lágrima. La mancha de vino tinto en la alfombra era vieja. No era de duelo. El lugar olía a perfume ajeno, algo caro y filoso que no pertenecía al dolor. Henderson se fue sin alzar la voz. Ese era su estilo. Fue primero a la policía, luego al periódico local que antes publicaba los reportajes de viajes de papá, luego a la empresa de mensajería que movía carga cerca del río, y después, en silencio, a mis amigos. Algunos vecinos dijeron que yo había enloquecido y huido. Ingrid lo mantuvo más limpio. Está de duelo y confundido, y estamos protegiendo la rutina de Percy, decía. Ya había cambiado nuestros números. Calder ya había insinuado que contactarnos violaba algún acuerdo protector que no existía en papel, pero que igual frenaba a la gente. La confusión funciona mejor cuando suena oficial. Henderson tomó notas, fechas, nombres, retiros. Rastreó las empresas fantasma de Bram y encontró retiros de efectivo que coincidían perfectamente con las noches de club y las mesas benéficas de Ingrid. Dinero que se movía rápido y no volvía. Lo marcó todo. Río arriba, un marinero dijo algo que encajó. Dijo que había un hombre durmiendo en un cobertizo junto al pantano desde hacía semanas. No bebía. No pedía mucho. Preguntaba por mareas. Preguntaba por cámaras como si hubiera tenido una. Henderson fue. El cobertizo estaba vacío, pero las huellas eran cuidadosas. De alguien que no desperdicia pasos. Lo que yo sabía entonces era menos. Sabía que algunas mañanas, cuando pasaba en bicicleta junto al río repartiendo pedidos, el cielo parecía menos peligroso, como un moretón que amarillea. El agua no atrapaba la luz igual. Lo sentía en el pecho antes de poder nombrarlo.
No sabía que Henderson ya había hecho una mochila pequeña y se había dicho, mañana miramos otra vez. Miró una y otra vez. Clínicas, refugios, muelles. Escuchó a gente que hablaba en fragmentos. Supo de un hombre rescatado por un capataz pesquero llamado Gnome Ridley. Un tipo callado que no buscaba atención y no presentaba informes si no era necesario. Gnome lo mantuvo caliente, le dio sopa, hizo preguntas despacio. El hombre no pudo responder la mayoría. No sabía su nombre. No sabía la fecha. Sabía limpiar un lente con la camisa y sostener una cámara firme con mala luz. Henderson encontró a Gnome por accidente, como pasa cuando no te rindes. Escuchó sin interrumpir. Cuando Gnome describió cómo se paraba el hombre, Henderson no necesitó más. En la ciudad, Ingrid cerró el círculo. Eunice Vale organizó cenas y subió fotos hablando de apoyar familias. Bram listó propiedades que aún no eran suyas. Calder envió cartas que sonaban a ley, pero no lo eran. Henderson juntó todo y siguió. Una tarde, semanas después, un grupo del Río compartió un volante con el nombre del café de Sofie. Algo sobre una lectura de historias del puerto. Henderson rodeó la palabra puerto en sus notas y la subrayó 2 veces. Dijo después que fue la primera vez que el rastro apuntó hacia adelante y no hacia atrás. Todo esto pasaba mientras yo contaba propinas, apilaba tazas y enseñaba a Percy a enviar zen sin doblar las esquinas. Mientras Ingrid sonreía a las cámaras y se llamaba viuda. Mientras Bram medía habitaciones que no eran suyas. Mientras Calder afilaba frases para empequeñecer personas. Yo no lo sabía entonces. Solo sabía que el río me daba menos miedo algunos días. Solo sabía que el aire se sentía distinto, como si retuviera algo. La noche en que Henderson por fin estuvo en el muelle donde Gnome dijo haber encontrado al hombre, el agua estaba calma. Se dijo en voz alta, mañana miramos otra vez, y se agachó a estudiar un rastro de huellas que caminaban con cuidado hacia los juncos. La siguió río arriba. Empaquetamos la primera tirada de Hermanos del Puerto un martes por la noche, justo después de que arreglé el estante de suministros que siempre colapsaba bajo las bolsas de espresso. Sophie trajo cinta. Percy alineó las portadas para revisar el encuadre. Yo sellé cada caja con un trazo de marcador y un número susurrado. 450 copias consignadas para la mesa independiente de la Feria del Libro de la ciudad. Ya no se sentía como un proyecto pequeño. Percy habló poco. Solo se aseguró de que la dedicatoria saliera bien, para quien estuvo primero en la niebla. Días después, un blog cultural de la ciudad recogió el clip de la mesa previa del café. Llamaron al cuadernillo tranquilamente revolucionario, lo que sea que eso signifique, y citaron la línea que ya circulaba en Internet. Llevas un pequeño faro para tu hermano en el abrigo. Luego publicaron una foto. Sophie al fondo, riendo cerca del mostrador de pasteles. Yo en primer plano, desenfocado, cabeza baja, pañuelo anudado detrás del cuello. Nada nítido, pero suficiente. Esa foto le llegó a Henderson por la mañana. Llamó al fotógrafo freelance, pidió los originales y recibió la serie completa. Me envió una por mensaje. Solo el nudo del pañuelo, centrado. El nudo de mi padre. Doble vuelta, izquierda sobre derecha, ajustado como una correa de cámara. Solo le enseñó a 2 personas a hacerlo. Su mensaje decía, ¿quién te enseñó a atarlo así? Me quedé mirando largo rato, sentado en una caja de leche detrás del café, aún con el delantal puesto, las manos oliendo a jabón y cáscara de limón. Escribí, mi padre. Ahí supe que ya no estábamos dando vueltas. Henderson tenía una pista real. Ya tenía un nombre, Gnome Ridley, el pescador que sacó a un hombre del río. Pero Ingrid había bloqueado todas las vías hacia nosotros, teléfono, correo, registros. La foto del blog fue la primera migaja limpia. Acordamos un encuentro. Terreno neutral. El parque de las mesas de ajedrez. Mediodía en punto. Sin prensa. Sin café de fondo. Solo 3 personas que aún se importaban. Llevé a Percy.
Le dije que íbamos a ver a alguien que trabajó con papá. Sophie vino también. No se adelantó. Se quedó un paso detrás de mí. Eso importó más de lo que puedo explicar. Henderson no abrazó. Miró primero a Percy y dijo: «Tus comas están rectas». Percy parpadeó y asintió. «Tengo una guía de estilo», respondió. Eso le bastó a Henderson. Luego me sonrió a mí, más tenso de lo normal. «Has hecho un trabajo que pondría en portada». No dije nada. Esperaba. «Tenemos a un hombre sacado de aguas poco profundas», continuó. La memoria vuelve despacio. El nombre encaja. La voz es cercana. Y yo le creo. No pude responder durante unos 30 segundos. El pecho me vibraba como estática. Percy me miró. ¿Llega tarde o está perdido? Tragué saliva. Estamos por averiguarlo. 2 días después, Couldermatt presentó una audiencia de emergencia. Esta venía con colmillos. Alegaba que yo explotaba la propiedad intelectual de un menor con fines comerciales y que había ocultado a un dependiente de la tutela legal. Cayó rápido y fuerte. Un paquete de papeles dejado al barista de Sophie como si fuera un pedido de pan. Esa misma hora, Ingrid publicó una foto con Eunice Vale. Sillas de jardín, copas de vino, perlas. El texto decía: «Proteger a la familia es no flaquear cuando es difícil». Flaqueé una vez. Luego me puse a trabajar. Mara sacó los datos del expediente y revisó el número de caso. Encontró una queja de código contra el café presentada el mismo día que la notificación de audiencia. Decía que las salidas de emergencia no estaban verificadas y que había suministros almacenados por encima de la altura permitida. Pura basura. La empresa que la presentó era otra sociedad fantasma ligada a una de las listas falsas de Bram. Presión por papeleo. Clásico. Saqué a Percy de la escuela temprano y lo llevé al juzgado en horas tranquilas. Mapeamos escaleras, elevadores, giros de puertas. Notó cómo el techo hacía eco en ciertos pasillos y donde zumbaban las fuentes de agua. Nos sentamos en un banco del 317, partimos una barra de granola y hablamos de nada durante 10 minutos completos. En casa, repasé el caso línea por línea, buscando los huecos que convertirían en cuchillos. Sophie pidió un favor. Una amiga suya, abogada decente de la ciudad que no usaba palabras grandes para justificar honorarios, dijo que nos daría un espacio. La señora Ives trabajó con Percy. Le dio una lista de preguntas de respuesta calmada. ¿Dónde escribes? ¿Cuándo te sientes seguro? ¿Qué ayuda cuando hay ruido? Asa apareció a la mañana siguiente con tarjetas, codificadas por color y plastificadas. Percy las repasó como fichas, moviendo los labios, un dedo escondido en la manga. Sophie me miró desde la mesa mientras los chicos trabajaban. «Esta audiencia no va de culpa», dijo. «Va de territorio. No quieren custodia. Quieren control». Asentí. «Y están molestos porque dejamos de pedir permiso». Len ya iba cargado. Mochila de mensajero llena de capturas, retiros bancarios, rastros digitales. Incluso consiguió un volante de uno de los eventos falsos de Ingrid, gala de apoyo al autismo. Lugar listado, plano de asientos, precios, sin registro, sin identificación fiscal, sin rastro de a dónde iba el dinero. Imprimimos 2 copias. Una para el juzgado. Otra para archivo. Esa noche encontré a Sophie reponiendo la barra. No me arrodillé ni prendí velas ni dije su nombre primero. Solo dije: «Quédate si se pone ruidoso». Ella alzó la vista. No me asusto fácil. Le apreté la mano una vez. Luego empecé a empacar otra vez los documentos de Percy. La audiencia estaba fijada. Teníamos turno. Teníamos pruebas. Teníamos nombres, hechos, líneas de tiempo. Y teníamos una cosa más que los otros no sabían. Henderson llamó tarde. Su voz estaba tensa, pero firme. «Tu padre está listo para testificar», dijo. «Nos vemos en el edificio». No respondí.
Solo escuché su respiración y el sonido del río detrás de él, subiendo despacio. Entramos al juzgado a las 9:02. El guardia ni levantó la vista. Percy llevaba los lápices en la mano, alineados por longitud, afilados para que coincidieran. Yo llevaba el viejo reloj de papá, el de la esfera rayada y la correa sujeta con cinta aislante. No lo había tocado desde el memorial. Tomamos el pasillo izquierdo para esquivar la cámara del juzgado. Sophie me había advertido sobre los reporteros locales que grababan material de apoyo los días de tribunales de familia. Percy llevaba la capucha baja, pero sus ojos recorrían la sala como si fuera un mapa de campo. Ingrid estaba sentada con las manos entrelazadas y los hombros ligeramente hacia adentro, compuesta y calculadora. A su lado, Couldermatt, ese abogado frío como una serpiente sin sangre, se acomodó la corbata 2 veces y charló con el alguacil como si todo esto ya estuviera decidido. Un Unice Vale ocupaba la segunda fila, con un sombrero ancho lleno de plumas falsas, sonriendo como si asistiera a un certamen. El caso había sido asignado a una jueza de otro condado, neutral, nueva para todos los nombres y las caras. Un Unice no tenía ningún lugar legal en la sala, pero se aseguró de ser vista, como siempre. Nuestra abogada, una mujer callada con una libreta verde y unas gafas que no se deslizaban, se mantuvo erguida y empezó con cifras claras: progreso escolar, ingresos verificados, vivienda confirmada. Sophie entregó horarios codificados por colores y registros de nómina con mi nombre en cada turno. Nada dramático. Solo hechos. Horas. Mapas de esfuerzo. Luego declaró la señora Ives. No exageró ni suavizó nada. Dijo lo que Percy podía hacer ahora, cómo se autorregulaba, cómo Asa le ayudaba a mantenerse anclado, cómo las rutinas se habían convertido en habilidades reales. No se esconde bajo un pupitre desde septiembre, dijo. Eso no es suerte. Eso es seguridad. Coulder giró su bolígrafo entre los dedos. Esperó como un hombre con munición ensayada. Cuando habló, usó palabras como anzuelos, incapaz, fugitivo, explotación de un menor vulnerable. Me pintó como un estafador con una historia triste. Ingrid se secó unos ojos que no estaban húmedos. Un Unice cruzó las piernas como si el fallo ya estuviera firmado. Entonces pasó Len. Sudadera cerrada, gorra fuera. No sonrió. Mostró capturas de pantalla, anuncios que Bram había publicado de nuestra antigua casa antes de la sucesión y antes del juicio. Comparativas de empresas pantalla con números fiscales idénticos, avisos de rescisión de alquiler vinculados a direcciones que Bram nunca había visitado. La misma sociedad limitada, 3 nombres distintos, dijo. Llámenlo como quieran, pero huele a fraude. Mara siguió después, con esmalte negro en las uñas y una chaqueta vaquera llena de chapas. Dejó 2 impresiones a color sobre la mesa. Volantes de las galas de Ingrid, mismo diseño, mismos códigos QR de donación. El destinatario, una cuenta privada a nombre completo de Ingrid. La caridad no esconde recibos, dijo Mara. Además, el evento nunca ocurrió. Verifiqué con el lugar. Coulder cambió de color. El aire pareció enfriarse. Entonces Percy pidió hablar. La jueza bajó la mirada y se acomodó las gafas. ¿Está preparado? Dije que sí. Percy se puso de pie. No miró a Ingrid ni al público. Solo a la jueza. Puedo escribir en casa, dijo. En el otro lugar me escondía bajo una mesa. Eso es todo. Se sentó. Sin lágrimas. Solo hechos. Coulder se inclinó hacia adelante. Su señoría, es evidente que el menor ha sido preparado. Basta, dijo la jueza, levantando la mano. No se está ayudando. Se volvió hacia el lado de Ingrid. ¿Por qué esta organización no está registrada? ¿Por qué este código dirige a una cuenta personal? Un Unice dejó de sonreír. Hubo un receso de 10 minutos. Saqué a Percy al pasillo. Sophie le dio un zumo y señaló un banco. Me apoyé en la pared y exhalé por primera vez desde que entramos.
A la vuelta de la esquina oí a Bram susurrarle a Ingrid: «Tenemos que controlar el relato». Un periodista del diario local lo escuchó y lo anotó. A veces el mundo ayuda cuando menos lo esperas. De regreso, nuestra abogada fue clara. La rutina del menor es estable, los apoyos están verificados, la residencia es segura. La custodia debe permanecer con Colin Campbell de manera provisional. Calder habló como si dictara sentencia. Esto es obstrucción. Exigimos la retirada inmediata hoy mismo. Entonces se abrió la puerta. Oí a Henderson aclararse la garganta, ese sonido grave que hacía antes de empezar una reunión. Y detrás de él entró papá. Estaba más delgado, el cabello más plateado. Llevaba una chaqueta barata de Río y una camisa 2 tallas grande. Pero su postura no había cambiado. Peso equilibrado, hombros atrás, barbilla firme. Postura de cámara. Ingrid se quedó blanca. Bram miró al suelo. Yo no lloré. Me levanté. Percy también. Llegas tarde, papá, dijo Percy, tranquilo. La jueza decretó un receso más largo. Papá se sentó frente a mí, sereno. Firmó una declaración jurada preparada por Henderson con precisión quirúrgica. El accidente, los días sin nombre, la memoria regresando de golpe. Adjuntaron informes policiales, registros médicos, la declaración firmada de Gnome Ridley, mapas anotados del río. Sin relleno. Todo sustancia. Ingrid volvió con otro rostro, fingiendo agotamiento y duelo. Calder intentó reducirlo todo a tecnicismos. La jueza no parpadeó. Necesito fechas y depósitos, no teorías. Las mentiras no soportan las hojas de cálculo. Esa misma noche, la corte emitió una orden provisional. Papá volvió a ser el custodio legal, pero el cuidado diario quedó conmigo. Yo respaldo. Tú conduces, me dijo. Nos quedamos. Dormí sin las botas junto a la cama por primera vez desde que huimos. El resto vino después, la feria del libro, las luces, Percy leyendo, Sophie quedándose, la vida construida alrededor de palabras. Y cuando Percy leyó, un hermano es un cargo del que no te jubilas nunca. Y le entregó el texto a Sophie, añadió, bienvenida al equipo. Asa asintió como un director diciendo corte. Papá levantó la cámara y tomó una foto. Revisó el histograma por pura costumbre. Luego dijo, una más. Y volvió a disparar. Supe que la segunda sería la buena. A medianoche chocamos las tapas de la sidra con gas y fingimos que eran corchos de champán. Percy levantó su vaso demasiado alto y casi lo derramó sobre su cuaderno. Len gritó, pase de lista de medianoche. Y Mara encendió una bengala usando una vela. Miré a cada una de las personas allí y les di el único brindis que me quedaba dentro. Si puedes cargar, carga. Si puedes esperar, espera. Si puedes amar, ama fuerte y constante. Esa era la verdad. Comimos chili de una olla grande de cocción lenta y un pastel comprado en tienda que estaba mejor de lo que tenía derecho a estarlo. Sophie apoyó la cabeza en mi hombro mientras la gente se iba y los calefactores seguían zumbando bajo el árbol. Me preguntó, entonces, ¿qué hacemos ahora? Miré las ventanas del ático iluminadas sobre nosotros. Percy las había dejado un poco abiertas para que circulara el aire. Desayuno a las 6, dije. Lectura a las 7. Como siempre. Ella sonrió. Constante. Sí. Constante. Antes de que te vayas, feliz año nuevo. De verdad espero que este año te traiga amor real, felicidad tranquila y personas que se queden cuando las cosas se ponen difíciles. Y déjame preguntarte algo sincero. Si alguien en tu vida intentara tomar control de lo que más te importa, ¿te quedarías en silencio o lucharías con todo lo que tienes para defenderlo? Si esta historia te tocó, pulsa el botón de apoyo para que llegue a otras personas que lo necesitan. No olvides darle like y suscribirte. Es solo un clic, pero para nosotros significa todo. Y deja un comentario, aunque sea gran historia o lo que tú harías en su lugar. Te leo. Los quiero. YouTube eligió esto para ti. Tócalo.
Vamos a ver si acertaron.